Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Es una gran bendición estar aquí delante de ustedes, una responsabilidad. Nuestro pastor, como ustedes saben, está en Monterrey asistiendo a la conferencia que se está llevando allá a cabo. Estará de regreso ya en los siguientes días. Y les mando un saludo. Esta mañana pudimos hablar con él, les mando un saludo y reciban la bendición de él. Amén. Vamos a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a leer del versículo 24 al 27. Amén, hermanos. Gracias a Dios por este día que nos da el Señor, un día especial, agradable. Sí, gracias a Dios no hay lluvia. Sí, es un día viento agradable, por eso le damos gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios por ello. Si puedo estar de pie, hermanos, vamos a leerlo todos juntos. Mateo 7, versículos 24 al 27. Cuando lo tengan me dicen con una amén, hermanos. Lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana queremos hablar, el Señor quiere llevarnos esta palabra para la palabra de edificación que hemos estado escuchando. Edificación es el crecimiento del pueblo de Dios, el ir creciendo día a día en el conocimiento, el ser edificados con su palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Edificar, viendo las palabras en el diccionario, ustedes ya la conocen. Hablando de lo material, la edificación va hacia cuando uno construye una casa, ¿sí? Algún edificio, algo que tiene que construirse, ¿sí? Pero como el Señor Jesús mencionó en esta narración acerca de los dos cimientos, la diferencia que hay en el tipo de cimientos. Los arquitectos, aquí mi hermano Armando, que es geólogo, conoce bien ese asunto, ¿verdad? De qué es lo que tiene que hacer para una buena construcción, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Buscar una buena tierra, ¿sí? Y aparte prepararlo de alguna manera para que lo que se va a poner encima pues no se caiga, ¿sí? No se fracture, no se agriete, no se permanezca, ¿verdad? Entonces, eso es la palabra edificación en forma material. Pero también la palabra edificar tiene un trasfondo espiritual, ¿sí? La edificación, dice por ahí que es el infundir un buen ejemplo de sentimientos de piedad y de virtud. En pocas palabras, cuando una persona edifica a alguien, está con el ejemplo primeramente demostrando su carácter, ¿sí? Ese carácter que se refleja en su proceder de día a día, ¿sí? Y ese carácter, esa persona, como decimos por ahí, que es de una sola pieza, ¿sí? No es un carácter con dobleces, no es un carácter con doble cara, sino es un carácter de acuerdo al corazón de Dios. Una forma transparente, una forma sincera delante de Dios, pero que esa persona
anima, fortalece, alienta, porque lo transmite de esa manera. Su carácter así es. Es para impartir ánimo, para impartir desafío dentro con los que lo rodean. Entonces, Dios nos llama, hermanos, esta mañana a que edifiquemos, ¿sí? A que edifiquemos nuestra vida, ¿sí? Y no la edifiquemos en cosas que son triviales, ¿verdad? No la fundemos en comentarios del hombre, como decía el hermano Jesús, sino que esté fundamentada en la palabra de Dios. Y Jesús así lo mencionó. Para que, partiendo de en qué tenemos que fundamentar nuestra vida ya como hijos de Dios, pues parte de la palabra de Dios. Como Jesús dijo, ¿sí? El que oye mis palabras, y no tan solamente las oye, ¿verdad? Porque muchas veces podemos escuchar un consejo, ¿sí? Los que somos padres, ¿verdad? A veces proporcionamos consejos a nuestros hijos, ¿sí? O los maestros a los alumnos dan consejos, o en nuestros patrones, en los trabajos, compañeros, se da consejo correcto, pero el consejo, como comúnmente se dice, ¿verdad? Entra por un oído y sale por otro, ¿verdad? Lo hemos escuchado por muchas veces. Entonces, Jesús de alguna manera refirió esas palabras diciendo, el que oye mis palabras, y no se queda ahí, Jesús dice, y las hace. El hacer las palabras de Jesús es llevarlo a la práctica, es, como decimos ahí, hacerla viva, hacerla carne en nuestro corazón, aterrizarlo en nuestras vidas. Y vaya que la palabra de Dios es viva, es eficaz, como dicen Hebreos, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos y las intenciones suyas y mías en este momento. Así es, la palabra de Dios es poderosa, y eso nos ayuda a vivir conforme a lo que Él quiere. Y Él lo compara de esa manera, que si la hacemos, la oímos y la hacemos, vamos a edificar nuestra vida en esa roca que es Él, que es Cristo. Van a venir vientos, van a venir dificultades, y vaya que en la vida tenemos dificultades, hermanos, adversidades, problemas, situaciones que nos golpean inadvertidamente, pero que si estamos firmes en el Señor, que su consejo, que su palabra está bien anclado en nuestro corazón, no nos va a mover. Amén. Sí va a haber dolor, sí va a haber angustia, no podemos negarlo, tenemos sentimientos, pero nuestra fe va a estar firme en el Señor y no seremos conmovidos. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, que su vida y la mía estemos fundamentados en esa roca. Porque Jesús también hace la otra comparación, la otra cara de la moneda, ¿sí? Que es aquella persona que la escucha la palabra, ¿sí? Pero dice el Señor, y no la hace. Que lleva la comparación, ¿sí? La comparación les dice que pues es como el hombre que edifica su casa sobre la arena. La otra persona edifica su casa sobre la roca, sobre algo sólido. Empieza a cavar, empieza a poner cimientos sólidos, ¿sí? Vienen los vientos y no la tumban. En cambio, la persona que no la hace, que no la vive, que no la practica, ¿sí? Haz de cuenta que se va aquí a la playa Bagdad a hacer su casa, ¿sí? Sobre la arena. Y en la arena, pues ustedes saben, no hay solidez, no hay compactación del suelo. Y empieza a edificar su casa. Vienen los vientos, vienen las lluvias, ¿sí? Y la casa se viene abajo. ¿Por qué? Porque no estaba en la roca, en tierra firme,
Y la palabra de Dios nos exhorta que si estamos en su palabra y creemos en Él, nos va a ayudar en cada momento. Amén, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, en usted y en mí, nos hace que tengamos ese crecimiento, ¿sí? Porque nuestra vida, usted no la ha fundamentado en algún consejo que escuchó en la televisión, en un consejo que escuchó en un amigo, ¿sí? Sino lo está fundamentando en la palabra de Dios, ¿sí? Y ahí eso le va a dar solidez a su vida y a la mía, para que todo lo que usted edifique sobre ella va a estar bien cimentado, y esa construcción, hablando de espiritualmente su vida, no va a caer, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, hermanos, nos marca escuchar su palabra, ¿sí? La fe viene por el oír, dice la Escritura, y el oír la palabra de Dios, pero también viene la bendición cuando usted y yo la obedecemos, cuando la hacemos, como Jesús dijo: el que hace mi palabra, eso es lo que lo voy a comparar a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Y también, hermanos, cuando hay un buen cimiento en la vida de su pueblo, de sus hijos, habla de permanencia y de estabilidad, ¿sí? Habla de, aunque vengan problemas, vengan dificultades, adversidades, cuando estamos arraigados y cimentados en la palabra, vamos a permanecer en Él y vamos a tener estabilidad. Es muy triste cuando alguna persona que se dice religiosa y vienen los problemas de la vida, ¿sí? Vienen las dificultades y las adversidades, y por no estar bien arraigada y cimentada en la palabra, su vida pues tiende a desesperarse, tiende a perder el gozo, a no confiar en las promesas del Señor. Ahí viene a ser, no hay estabilidad, y el Señor nos manda que nuestras vidas sean estables en Él. Sí, con problemas, adversidades, y Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Sí, en el mundo que íbamos a tener aflicciones, pero ¿qué? Que confiemos en Él. Él ha vencido al mundo. Esas promesas, hermanos, que las ocupamos a cada momento, ¿sí? Nos ayuda a permanecer firmes y fieles en el Señor. Entonces, hermanos, para que usted y yo podamos perseverar, tener esa permanencia en el Señor, nuestra vida tiene que estar anclada en Él, fundamentada en Él, para cumplir su propósito aquí en la tierra. Eso hablando en lo personal. Cada uno que hemos conocido al Señor, hemos dicho que sí al Señor y hemos decidido tomar sus promesas y hacerlas fieles, que el Señor murió por nosotros. Él llevó toda situación de nuestra vida, todo pecado, y por Él hemos sido perdonados. Si alguien que nos visita en esta mañana por primera vez y no tiene esa experiencia de haber recibido a Cristo, pues le invitamos que reflexione, ¿sí? Si su vida no está fundamentada en la roca, ¿sí? Que en esta mañana tenga la oportunidad, el Espíritu Santo le anima, le exhorta a que lo pueda hacer en el nombre del Señor y pueda tener esa estabilidad, esa permanencia, y que su casa, hablando de su casa espiritual, esté firme cuando vengan las adversidades de la vida. También, hermanos, cuando usted y yo, como familia, también tenemos que aplicar esos cimientos en nuestra casa, esa edificación que tenemos que tener. Y hablamos al principio, edificar es cómo ser de bendición a otro, ¿sí? Cuando una persona puede tener muchos años en el camino del Señor y comparte a alguna persona que tiene poco de conocer al Señor, y esa persona le comparte a usted, que puede tener, no sé, 10, 15, 20 años, de cómo ha sido su experiencia con el Señor, su vida, aunque tenga tiempo en el Evangelio, es edificada, es animada por esta persona que está conociendo al Señor. Y eso nos llena de gozo, ¿sí? Porque acuérdense, en el Señor todos
estamos a la misma altura de Él. No hay ni más grandes ni más pequeños. Delante de Dios somos iguales. Entonces, cuando usted escucha un testimonio de una persona que tiene poco en el Evangelio, aunque usted tenga mucho tiempo, usted y yo somos edificados en lo que el Señor puede hacer en las vidas. Amén. Llevando la edificación, hermanos, al área de la casa, al área de la familia, pues también nuestro hogar tenemos que ser de edificación en nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿sí? Que eso que hemos aprendido del Señor podamos llevarlo a nuestro hogar. La edificación empieza en nuestra casa. Gloria a Dios, porque venimos los domingos a la iglesia, nos gozamos, celebramos lo que el Señor hizo durante la semana, pero en casa, donde estamos el día a día con nuestros hijos, con nuestra esposa, ahí también tenemos que edificar la familia, ¿sí? Tenemos que estar fundamentando nuestra relación con nuestra pareja, con nuestros hijos, para que seamos de bendición. ¿Sí? Hay una palabra en la Escritura, en Efesios capítulo 4, versículo 29, así lo pueden leer con su... Efesios 4, 29, nos exhorta algo que tenemos que tener en cuenta. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. ¿Sí? Dice: ninguna palabra salga de vuestra boca, ¿sí?, corrompida salga de vuestra boca, sino aquella solamente la que sea buena, ¿sí?, para la necesaria edificación. Aquí está la palabra que estábamos tocando esta mañana. ¿Sí? Definitivamente con malas palabras, con gritería, pues no se edifica la casa, ¿sí? Al contrario, cuando ocurren esas cosas en los hogares, pues empiezan a volar platos por ahí, ¿verdad? Empiezan a volar cacerolas, sartenes, y ahí, si no sabemos cabecear bien, pues a los varones ahí nos pueden pegar, ¿verdad? Definitivamente esa palabra no edifica, ¿sí? ¿Sí? La palabra corrompida, y cuando habla de corrompida, hermanos, es palabra que no ayuda, una palabra que no tiene un buen olor, ¿verdad? Cuando habla de corrupción, cuando la carne está echada a perder, por ejemplo, cuando es un olor agradable, ¿verdad? Si no es un olor desagradable. Entonces, así, cuando no es una palabra de ánimo, de aliento, dentro de la familia, aquí estamos viendo la familia, ¿sí?, que ya de repente el esposo o la esposa sale ese comentario, a veces no es necesario los golpes, ¿verdad?, sino solamente una palabra con, como dicen por ahí, con un sentido hiriente, hace daño hacia la esposa, el esposo o los hijos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, que solamente en nuestra boca salga palabra buena para poder edificar nuestra familia, ¿sí? Y el orden, ¿verdad?, del esposo con la esposa y la esposa con los hijos, en esa relación, en esa armonía que debe estar en la familia, ¿sí? Y el amor es necesario, hermanos, dentro del hogar, ¿sí? Primero en los Corintios hay otra cita que nos llama la atención en esta parte. Primero en los Corintios capítulo 8, versículo 1. Dice, primero los Corintios 8:1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Podemos tener mucho conocimiento, hermanos, podemos tener títulos, ¿sí?, pero si no hay amor, no hay edificación, ¿sí? Hablando de la familia, también volviendo al tema de la familia, ¿sí?, si no hay amor en nuestra relación, nuestro trato, pues no hay edificación, ¿sí? Puede haber conocimiento, podemos tener títulos,
inclusive el riesgo de conocer bien la Biblia, pero si de nuestras palabras, nuestras actitudes no están cargadas de amor, no vamos a edificar, ¿sí? Y lo contrario a edificar, hermanos, ¿qué será? Lo contrario a edificar, destruir, derribar, ¿sí? Y vaya que cuando usted construye alguna casa, pues se lleva tiempo, ¿verdad? Se llevan meses de abrir el pozo, la zanja, la zapata, las varillas, levantar bloques. Sí, se lleva tiempo, ¿sí? Requiere perseverancia. Pero la destrucción, hermanos, eso en un momento, ¿sí? Usted agarra un mazo, y más ahorita, no se ha visto ahí en Estados Unidos las películas, cuando quieren derribar de edificios con explosivos, lo echan abajo todo, ¿no? Entonces, pero ahí, hermanos, el Señor nos anima a edificar, no a derribar, ¿sí? Y vaya que la familia es un precioso regalo que el Señor nos ha dado para edificar en amor, ¿sí? Para edificar en conocimiento de la palabra de Dios. Hay un salmo, a lo mejor ya lo conoce, el Salmo 127.1. Habla también acerca de la edificación. Salmo 127.1. Y nos lleva a que en la vida de nosotros, hermanos, el eje central debe ser Jesucristo en todas las decisiones. Amén. 127.1 dice, fíjese cómo empieza, una condicionante que tiene ahí. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardan. En la primera parte del versículo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Aquí, hermanos, el Señor nos exhorta que Jesús tiene que ser el primer lugar en nuestras familias, ¿sí? En nuestros hogares Jesús tiene que ser el número uno ante cualquier situación, para que nuestra casa sea edificada. De nada sirve si no ponemos a Jesús en primer lugar. Lo que hagamos va a tener perseverancia o solidez. A lo mejor sí va a funcionar algún tiempo, pero no con consecuencias eternas, que es la que usted y yo estamos buscando cuando venimos al Señor. Amén. Son consecuencias eternas. Ahorita estamos de paso aquí, hermanos. Somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces vale la pena esforzarnos, desafiar nuestro corazón a servir al Señor. Y eso nos exhorta, hermanos, que en la familia, y lo hemos, el pastor nos lo ha comentado en otras ocasiones, cuando hay familias sanas, ¿sí? Hay iglesias sanas. Amén. Es una consecuencia, es una bendición. Si la familia está en unidad, en armonía, esposo con esposa, en esa relación franca, abierta, sin ningún tapujo, ¿sí? Y la relación con los hijos es una relación de amonestación, de disciplina, y los hijos en obediencia, hay esa bendición. Amén. Y eso da una estabilidad a la familia. Sabemos que hay problemas, tenemos familiares que no son cristianos. Yo tengo una hija que no es cristiana y estamos orando por ella, pero eso no quita la vista en las promesas del Señor. Amén. Imagino que usted también tiene ciertas dificultades ahí, como todas las pasamos, pero si estamos tomados de la mano del Señor, Él nos va a sacar adelante. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de todas sus promesas. Hermanos, entonces cuando tenemos familias sanas, ¿qué es lo que Él anhela? Sí, va a haber iglesias sanas. El día, cuando venimos aquí los domingos, toda la familia, ahí hay bendición. Que venimos en esa unidad, en ese amor, en ese entendido de que el Señor es el que nos sostiene en todas las cosas, y que nos debemos a Él. Y por último, hermanos, hablamos también de la palabra edificar aquí en la iglesia, ¿sí?
Ya vimos que Jesús nos exhorta a que edifiquemos nuestra vida en Él, en esa roca, para que nuestra casa, cuando vengan las dificultades, no caiga. También nos exhorta que en la familia es necesaria la edificación, el correcto trato con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, el no ofender, el no humillar, el dar el lugar que a cada quien corresponde. Pero también es necesario aquí la edificación en la iglesia, ¿sí? Nos vemos aquí los miércoles o los domingos, pero el Señor nos ha llamado, amén. Cuando le conocimos, le aceptamos, ahí no terminó todo, ¿sí? Cuando Dios llama, ¿sí? Hay un propósito que cumplir. Y ahorita el hermano Chuy decía, Dios va a cumplir el propósito de Él, hermanos, en su vida y en la mía, de una forma fiel, ¿sí? Y por eso nos estamos preparando, ¿sí? Por eso hay ministerios, por eso hay trabajo aquí en la iglesia. Gloria a Dios por la vida de los sugieres, alabanza, los maestros, cuarto de cuna, todos los ministerios que están aquí, limpieza, terreno, todo lo que existe. Nuestro pastor, ¿verdad? Todos los ministerios que están dentro de la iglesia, es una grande bendición. Y todos somos llamados a edificar, ¿sí? A construir, partiendo de ese fundamento que es Cristo, como Jesús decía ahí en Mateo 7, partiendo de ese fundamento que estamos edificando, ¿sí? Cuando sobreedificamos de una manera correcta, ¿sí? Es el que estamos poniendo un blog, otro blog, hablando de una manera espiritual, y todos hasta que lleguemos hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo, amén. Y hay bendición en eso, hermanos. Tanto habla ser edificación en la iglesia, cuando el hermano Ujiel lo recibe, ¿sí? Es una bendición, ¿sí? Que le recibe con una sonrisa y le da un saludo, ¿sí? Ahí hay bendición, ¿sí? Amén. ¿Sí? Los muchachos aquí en la alabanza, el hecho de llevarnos delante de la presencia de Dios, ahí hay bendición. Edifica la iglesia, ¿sí? Trae bendición a la iglesia. Hay una parte en Efesios, ahí mismo en Efesios capítulo 4, que también habla acerca de esta edificación en la iglesia. Efesios 4, capítulo 4, versículos 12 y 13. Efesios 4, versículos 12 y 13, dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, atesore este versículo en su corazón. Cuando estamos aquí, a eso somos llamados a edificar, ¿sí? Y fíjese la palabra que está ahí, hermanos. Lleguemos a la unidad, ¿sí? Y no se queda ahí solo, dice, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos, crezcamos a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, la palabra de Dios y el hecho de estar juntos, hermanos, aquí, la palabra de Dios nos aconseja, nos anima, nos exhorta a estar unánimes en la fe, creciendo y siendo edificados unos a otros. Yo, por ejemplo, me gozo con la vida de nuestro hermano Chuy, de cómo el Señor está haciendo la obra ahí en ese lugar, en la célula. Eso edifica la iglesia, hermanos, amén. Trae bendición en saber que la obra del Señor está trabajando, el Señor es fiel, los brazos del Señor siguen abiertos para tomar a aquellas personas que vienen con un corazón arrepentido, buscando ese perdón de su vida, ese perdón de pecados y ese regalo de vida eterna. Eso edifica la iglesia, hermanos. El hecho de tener buenas relaciones dentro de la iglesia, ¿sí? El sobrellevarnos bien, ¿sí? El llevar las cargas los unos de los otros, eso edifica también. Que Dios nos libre dentro de la iglesia de las murmuraciones, que sabemos que pueden salir, que están latentes. Alguien que quiera destruir,
alguien que quiera destrozar, no se vale, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos unos a otros, ¿sí? Con amor y con exhortación. Entonces, la edificación de la iglesia es importante, hermano, y usted y yo somos llamados a edificar la iglesia. Somos llamados a ser participantes activos, no solamente espectadores. El pastor repetidamente nos lo ha dicho, la escuela de discípulos, esa es la preparación para usted y para mí, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor, ¿sí? Para eso que dice aquí Efesios, seguir creciendo hasta la estatura del varón de Cristo, varón perfecto. Y eso lo vamos a lograr no con nuestras fuerzas, hermanos, con la ayuda del Señor, ayuda del Espíritu Santo, y eso nos va a ayudar. Seamos de edificación unos a otros aquí en la iglesia. Y eso, hermanos, en la iglesia nos va a llevar también hacia nuestra comunidad, ¿sí? A llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen del amor de Dios. Estamos aquí en la iglesia recibiendo, siendo preparados, pero también siendo preparados para ser enviados. Amén. Y de alguna forma esto se está logrando con la ayuda del Señor a través de las células, ¿sí? Aquellos lugares donde esas personas no vienen a la iglesia, pero fácilmente puede ir a la casa de su vecino, ¿sí? Usted como anfitrión, que puede invitarlo, él va a estar asistiendo ahí y él va a recibir palabra de Dios, el consejo de Dios a su corazón. Y es ahí como también edificamos o somos de impacto a la comunidad en el nombre del Señor. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer de edificación. Hay una parte también ahí en Hechos 9:31, que puedan buscar, por favor. Hechos 9:31 habla de cómo la iglesia es edificada también. Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vemos ahí otra palabra de edificación. Las iglesias eran edificadas, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu Santo eran acrecentadas y andaban en el temor del Señor. Esta iglesia, buen pastor periférico, hermanos, está llamada a hacer eso. Una iglesia que está cimentada en el Señor, pero con la ayuda del Espíritu Santo, ser desafiadas a servir dentro del cuerpo de Cristo, en el cual Jesucristo es la cabeza y todos nosotros somos miembros que nos debemos unos a otros, nos ayudamos mutuamente para hacer de edificación. Que Dios nos ayude, que seamos de edificación. Y si hubiera algo por ahí, hermanos, que no esté correcto dentro de un proceder, pues el Señor no lo podemos engañar. Amén. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios anda buscando hombres y mujeres en esta iglesia decididos a servirle, a amarle, ¿sí? A cumplir el propósito de Él aquí en la tierra. Amén. Que el Señor nos ayude, y eso es lo que el Señor anhela en nuestras vidas. Y vamos a orar, hermanos, para que Dios nos confirme en nuestro corazón cada día, que Dios sea fortaleciendo nuestras vidas, que Dios sea guardando nuestros corazones, que la palabra de Dios esté en nuestras vidas siempre, así como el Señor Jesús decía, que la edifiquemos a cada momento. Amén. Vamos a orar, hermanos. Inclinen su rostro. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que no regresa vacía. Gracias, Dios, porque tú estás buscando un pueblo, Señor, que te sirva. Un pueblo, Padre, que te alabe, que glorifique tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque aquí estamos, Padre. El hecho de estar aquí, oh Dios, costó precio de sangre, Señor. Costó, oh Dios, tu misma vida en la cruz, Señor. Tú te diste por amor a nosotros, Señor. Tú te diste, fuiste a la cruz en obediencia, Señor. Tú, Señor, no te aferraste a esa divinidad,
Señor, sino que te despojaste y fuiste obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, todo lo que hagamos, Padre, no podemos pagártelo. Pero, Señor, queremos, Señor, ser parte de esta edificación de tu iglesia, con un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias porque tú, Señor, nos anhelas celosamente, Señor. Gracias, Padre, porque tú pones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hemos sido llamados, Señor, a hacer luz, a hacer la sal aquí en la tierra, Padre. Empezando primeramente en nuestro hogar. En nuestro hogar, Padre, donde tenemos que mostrar tu amor con ejemplo, Señor, con conducta, con actitud correcta delante de ti, Señor, porque a ti no te podemos engañar, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú buscas a un pueblo decidido y desafiado a servirte. Perdona todo pecado de tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a levantar nuestro rostro, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, Padre. Gracias, Padre, porque tú tienes grandes planes para esta iglesia, ¿no, Dios? Tú tienes grandes propósitos que cumplir, Señor, edificando a tu pueblo, Señor, edificando a tu iglesia, siendo, Señor, obedientes a tu mandamiento, a tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos exhorta, que nos anima, que nos desafía, Señor, a hacer de edificación en nuestras vidas, donde quiera que estemos, Padre. Que nuestras vidas sean de edificación, Señor. Que tu nombre sea glorificado. El único propósito, Padre, cuando animamos y alentamos a otro hermano, exhortamos, Señor, es para traer gloria y honra a tu nombre. No es para hacer ninguna vanagloria de nadie, Señor, porque por ti son todas las cosas, Señor. Si estamos aquí es por ti, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres grande y porque para siempre es tu poder y tu gracia, Señor. Gracias, Dios, por tus bondades y tus misericordias. Toma nuestras vidas, toma la vida de tu iglesia, Señor. Yo sé que tú vas a hacer grandes planes. Lo estás haciendo, Señor. Todos los ministerios puestos bajo tu voluntad, cumpliendo tu propósito en ti, Señor. Alabamos tu nombre por ello, Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.